Es un gozo, hermano, encontrarnos aquí y estamos buscando con anticipación ya poder estar entre vosotros, de poder estar en medio vuestro, porque le amamos y oramos por ustedes allá en nuestra iglesia, Grace Fellowship Church. Yo conozco a su pastor y a muchos amados hermanos aquí, los hermanos Joca, Jacome, Héctor, Álvarez, Daisy y otros más, los hijos de Rosa, Ismael, de muchos años. Y como decía mi hermano, es un grato placer el poder, después de tantos años, vernos las caras y estar juntos y ver la fidelidad de Dios guardando a su pueblo y a sus hijos. Y nos gozamos al ver el amor de nuestro Señor preservándonos y guardándonos en todas circunstancias. Amén. Y en este día vamos a hablar de un texto que nos muestra cuál es el día más importante de nuestras vidas. Así fue que titulé el mensaje. Y a manera de introducción, muchos de nosotros pues esperamos ciertas fechas con mucha anticipación y con expectativas. El día que compramos una casa, o el día de la graduación de la escuela, o quizá de la universidad, y aún más cuando nos casamos o tenemos un hijo. Son fechas muy especiales y que nosotros recordamos por el resto de nuestras vidas. Pero hoy hablaremos de un día único, incomparable, muy diferente a todos, porque tiene repercusiones eternas. Hermanos, y si pudieran acompañarme al texto, los que llevan sus Biblias, para que vayan buscando Mateo capítulo 25, y estaremos leyendo allí de los versículos 31 al 46. Y a manera de contexto, nosotros predicamos estos versículos y textos en nuestra congregación hace un tiempo atrás, y a manera de introducción, para que en lo que ustedes buscan sus Biblias, hemos visto, nosotros llegamos a ver allá en el capítulo 24 de nuestro Señor Jesucristo, luego de profetizar su muerte, su camino hacia Jerusalén, les empieza a hablar a los discípulos y a las multitudes que se encontraban escuchando sus mensajes acerca de que vendrían días difíciles. Y aquí tenemos la parábola de el siervo infiel, tenemos también las consecuencias que vinieron por las conductas de los siervos, tanto fieles como infieles, las repercusiones que vinieron al mundo cuando los días de Noé, el cual avisaba el juicio de Dios, y nos deja aún la parábola de los talentos, de cómo las personas utilizaban lo que Dios les había dado de dones en sus vidas. Y eso hace el preludio, el prefacio al capítulo 25, que es el que estaremos hablando hoy. Y el Señor, a medida que se acercaba a Jerusalén hacia su muerte, a pesar de muchas preguntas sobre el reino venidero o qué pasaría con él, se enfoca de manera particular en un énfasis muy especial de cómo nosotros debemos vivir. En medio de la confusión, qué pasaría con su vida, los discípulos preocupados, nuestro Señor vez tras vez trae esas enseñanzas, de esas parábolas, de ese servicio. Nos hablaba de las vírgenes, de las sensatas y de las insensatas, porque Dios tiene un propósito supremo, sobre todo el que nosotros vivamos vidas que le honren y le glorifiquen, porque para eso Él nos redimió. Amén. Y sin más preámbulo, vamos a leer nuestro texto. Recuerden, Mateo 25, versículos 31 al 45. Y leo: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y hermanos y amigos, vamos a tocar 3 puntos hoy en nuestro texto. El primer punto es: hay un juicio al cual todos debemos comparecer. El punto 2: las obras son un reflejo de la vida espiritual de una persona. Y el punto número 3: nuestra manera de vivir manifiesta hacia dónde vamos en nuestra vida. Y empezando con nuestro primer punto, hay un juicio al cual todos debemos de comparecer. Miremos nuevamente a los primeros 2 versículos de nuestro texto, versículos 31 y 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y en este primer versículo vemos claramente que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser radicalmente opuesta a lo que fue la primera venida. Ahora lo vemos viniendo en un trono de gloria. Y ese trono no es glorioso porque está adornado con muchas cosas, ni porque es un trono valioso, sino que la gloria misma de Cristo es lo que hace del trono que sea glorioso. El reflejo, el resplandor de su majestad y magnificencia hace que sea glorioso por el valor infinito e incalculable, la belleza y poder de nuestro Salvador. Y cuando Cristo venga, vemos aquí que es un cuadro completamente irreconocible en relación a la primera venida. En la primera venida vino como siervo, vino como salvador, vino y fue humillado,
tomó naturaleza humana, sufrió lo indecible, fue vituperado, escupido, azotado y aún abandonado. Tomó el rol que ni muchos pecadores tomarían voluntariamente, ninguno, y sufrió de una manera indecible, indescriptible, al ser santo y sin pecado. Juzgado falsamente, ningún pecador hubiese sufrido eso. Siendo inocente completamente y sin pecado, sufrió la ira del Padre y fue olvidado en la cruz y castigado por causa del pecado de su pueblo. Pero vemos que a pesar de eso, viene a juzgar, y a juzgar justamente, no impíamente. A pesar de su poder y su gloria, no viene en venganza, sino a juzgar justa e imparcialmente en ese día. Y en ese día, todo ser humano comparecerá ante él. Allí no habrá excepción, allí no faltará nadie. Todos, sin excepción, nos presentaremos ante ese tribunal. Y esto es solemne, hermanos, esto es algo solemne. Y preparando el sermón yo pensaba, porque es algo que amonesta a uno, pensando que delante de él todo estará abierto, aún nuestros pensamientos, imagínense. Y el Señor me puso en la mente este texto de Hebreos 4:13. Este texto de Hebreos 4:13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imagínense por un momento eso. Todo será expuesto allí, ante el juez justo de toda la tierra. Y esto es solemne, esto es algo para reflexionar. Muchas veces pasamos por estos textos en nuestra lectura diaria sin pensar. Pero hermanos, esto es para que nosotros veamos la naturaleza del juicio y ante el Rey que nos encontraremos dando cuenta de nuestra vida. Y es solemne, de forma que imaginémonos, sin inventar nada, la realidad de Apocalipsis 20:12. Miren cómo dice aquí, la realidad ciertísima de este evento. Y miren cómo dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En aquel día, ricos, los grandes, los poderosos de la sociedad, los famosos, los notables, y también los pequeños, los que nadie conoce, los que viven vidas anónimas, que no son presentados en medios sociales con glamour, estarán allí, sin excepción. Y miren cómo dice, los vi de pie. Y me vino a la mente esa imagen de las cortes de ley aquí, cuando el juez va a dar su veredicto final y todo el mundo se para de pie. Todo el mundo solemne, reverente, en atención. Imagínense para un tribunal dar un veredicto temporal. Aún dicen cadena perpetua, es temporal, porque la muerte terminará eso. Pero este es para un veredicto de naturaleza eterna, interminable. Y esto debe llevar nuestra atención, que ante ese trono nosotros estaremos. La Escritura le llama el gran trono blanco, porque el juez que lo dirige es sin pecado, santo, inocente completamente. Y el Señor, quien lo dirige, vemos en la Escritura que muchas veces se nos dice que es Dios el que juzgará al final, ciertamente. Y aquí vemos que es nuestro Señor Jesucristo el mismo que aparece, mostrando su divinidad. Es delante de Él
que estaremos todos dando cuenta de nuestras vidas. El soberano, el creador, el rey eterno del universo. Y vemos que en este texto nos encontraremos todos, aquellos que profesamos conocerles y también aquellos que profesan no conocerle o le niegan. Estaremos allí. O sea que es un juicio, como dice la negrita del texto, el juicio de las naciones, porque allí estarán todos ser humano, la raza humana completa, en su presencia, para dar cuenta de lo que fueron nuestras vidas. Y pensando nosotros en eso, debemos ver cómo el Señor en su amor nos trae en su palabra, vez tras vez, estas realidades de cómo debemos vivir nuestras vidas. Y es por eso que, como mencioné al principio, vemos esas parábolas de las vírgenes insensatas. Vemos la parábola de los talentos, de cómo administramos lo que Dios nos da, de forma que la manera en que vivimos ante Dios debe ser la prioridad de nuestras vidas. Amén. Debe ser lo que ocupe el lugar central en nuestra existencia. De manera que las cosas que hacemos aquí en la tierra deben ser solamente medios hacia un fin central, fundamental, el cual no puede tener competencia en nuestras vidas, que es la gloria de Dios. Todo lo que hacemos de palabra, de hecho, acción, debe ser con un fin supremo, traer la honra y gloria a Dios, que nos dio la vida y nos creó con ese propósito. Amén. Y con esto pasamos a nuestro segundo punto, que es: las obras son un reflejo en nuestras vidas de lo que espiritualmente somos. Las obras son un reflejo de la vida espiritual de una persona. Y con eso, con obras, no literalmente estoy refiriéndome solamente a lo que hacemos, sino cómo actuamos, cómo pensamos, cómo vivimos, cómo hablamos. Eso es una manifestación simplemente de lo que está en nuestra alma y en nuestro corazón. Y viendo el texto, mirando nosotros los versículos 34 al 35, vemos que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego en los próximos 5 versículos viene exactamente lo opuesto. Entonces el versículo 41 dirá también a los de la izquierda: apartad de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno estos de más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y vemos aquí que el Señor está invitando a los de la derecha, que es un signo de poder. Cuando decimos mi derecha, normalmente más del 90% de las personas utilizan la mano derecha como la mano de fuerza, como la mano de poder. Y eso pasó a ser que el que está sentado a la derecha muchas veces
en un funcionario de alto rango, es un signo de confianza, es un signo de poder, es un signo de intimidad con esa persona, es un signo de favor, es un signo de cercanía con esa persona. Y vemos que aquí el Señor está invitándolo a su derecha a heredar el reino. Algo importante que vemos aquí es que este reino estaba preparado desde la fundación del mundo. Este reino simple y llanamente se les estaba dando a aquellos que ya desde la fundación del mundo el Padre había dado al Hijo. Y el Hijo en su venida rescató con su sangre para sí mismo. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Lo pueden buscar en sus Biblias o yo lo leo aquí como les sea más fácil. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esas fueron las ovejas que Cristo vino a rescatar. Cristo con su muerte redentora satisfizo la justicia divina y la ley de Dios. En su muerte el Señor compró con su sangre aquellos que el Padre le había dado, y el Padre se los da al Hijo como recompensa de lo que en la cruz Cristo logró. Jesucristo no es un posible salvador. Cristo no murió para hacer posible nuestra salvación. Cristo es un salvador. La muerte, vida perfecta y resurrección gloriosa de Cristo consumó la salvación que el Padre le había pedido que ejecutara a favor de lo que Él escogió. Cuando una persona es salva, simplemente es la aplicación en el nuevo nacimiento de esa salvación que Cristo logró en la cruz. De forma que vemos que lo que el Padre llama a su derecha van a recibir un reino el cual ellos nunca ganaron, el cual fue ganado en la cruz, como decía nuestro hermano Jacob, en la adoración con su muerte gloriosa y su vida perfecta. Y nosotros vemos entonces que la vida de nuestro Señor es el centro de esa salvación con su muerte en la cruz del Calvario. Miren cómo dice un texto más, porque es muy importante en este texto que nos estamos refiriendo, para que haya claridad en que las obras son meramente una consecuencia. Si usted quiere la cara del otro lado de la moneda, que expresa de manera visible la obra interna del Espíritu Santo en una persona al regenerarla y darle vida eterna. De forma que nosotros vemos en muchos textos en la Escritura cómo eso es meramente la consecuencia lógica o natural de lo que Cristo ha hecho en un pecador al salvarlo. Amén. En Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, mi hermano, para que veamos un versículo más en esa línea. Miren cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
De esta manera vemos que no hay ninguna duda que esa salvación es por gracia, una salvación lograda por Cristo y planeada desde toda la eternidad en la elección del Padre. El Hijo con su vida consuma esa salvación y el Espíritu Santo, en el tiempo señalado por Dios en la historia, aplica esa salvación en el nuevo nacimiento a aquellos que Dios llama para sí. Y nosotros podemos ver la gloria de la Trinidad obrando ahí, de forma que la salvación pertenece a Dios de principio a fin. Y miremos que la consecuencia de esa salvación entonces es el amor que mostramos a aquellos en necesidad, a aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, y con las múltiples necesidades que existen en esta vida, son oportunidades para nosotros servir como Dios en Cristo vino a servir y a rescatar a muchos. Nosotros no para salvación, sino para ¿qué? Para santificación y gloria de Dios. Y vemos aquí que nos dice en nuestro texto, cuando fui forastero, en el versículo 35. Y un forastero es uno que ha venido de otro lugar, uno que no tiene un lugar fijo donde está. Y recordémonos que en esa época en la Escritura no había hoteles como este aquí, que nosotros estamos cómodamente, sino que cuando una persona iba a una ciudad, si alguien no lo alojaba, tenía que dormir en la calle, en las plazas. Era algo central a los creyentes ser hospedadores, alojar personas en su casa que de otra forma dormirían en la calle, desnudo. Y está hablando de personas que no tenían recursos para poder tener suficiente cosas que ponerse o vestir. Nos habla de personas en necesidad material, enfermos, en la cárcel, presos por diferentes problemas. Cristo no nos dice las razones por las que están en prisión, pero vemos que son personas privadas de su libertad en una época donde no existía tal cosa como un presupuesto carcelario para alimentar a los presos. Si los amigos y la familia no enviaban comidas y asistencia material a los que estaban presos, muchas veces no comían. Entonces es en este contexto que el Señor nos está hablando. Y para estar seguro, como dice el comentarista Leon Morris, esta lista no es extensiva. Hay muchas otras necesidades de tipo psicológico, emocional, espiritual que se van a presentar. El punto central es la conducta y la actitud del creyente o de aquellos que profesan conocer a Dios ante la necesidad que ocurre en su contexto inmediato y muchas veces más allá. ¿Cuál debe ser nuestro corazón y nuestra actitud ante aquellos que están en necesidad y en carestía? Y vemos que el Señor Jesucristo nos dejó muchas muestras de ese amor y de esa compasión y de esa misericordia que Él personificó y vivió cada día para que nosotros, siendo Él nuestro ejemplo supremo, a quien debemos seguir en sus pisadas, como dice Primera de Pedro, le imitemos, y en esa imitación a Cristo sirvamos a su pueblo, pero a la misma vez seamos conformados a su imagen. Y eso es lo que nosotros vemos en este texto. Lamentablemente se ha súper espiritualizado la vida cristiana, donde muchas veces hay personas que creen, bueno, yo me muero y voy al cielo y he creído en Cristo y leo la Escritura, y eso es verdad. Pero es, si usted quiere, una manifestación a medias de esa moneda de la que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque esa fe genuina que salva, que es un medio a través del cual somos salvos, es una fe que transforma.
Amén. La fe que salva es una fe que transforma. Y esa evidencia es visible en la vida del creyente. De forma que no existe en la palabra de Dios una dicotomía entre profesar conocer a Cristo y estar en una lucha con nuestra carne para vivir conforme a esa profesión. Tiene que haber consistencia en lo que decimos con nuestros labios y lo que hacemos con nuestras manos y nuestros pies. Amén. Debe haber una coherencia en la manera en que nosotros nos identificamos con los demás y la manera en que reaccionamos y actuamos con los medios y los recursos y los talentos que Dios nos da en nuestras vidas. Porque eso muestra dónde está nuestro corazón. Eso muestra dónde está nuestra prioridad. Eso muestra qué es lo que mueve nuestras vidas. Y muchas veces no hay que decir yo soy creyente para que muchos se den cuenta que somos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras acciones hablan por nosotros mismos. Y hay un dicho en inglés, algo así en americano, que dice que una acción habla más que 1000 palabras. Entonces, eso es algo central en la vida cristiana. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, en el versículo 35, miremos aquí, mis hermanos, como el Señor dice: en esto, Juan 13:35, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y entonces, nueva vez, lo vemos en Cristo, que fue la personificación de ese amor, de esa misericordia, de manera suprema y radical, hasta dar su vida por aquellos que Él amó. Y nosotros llamados a seguir en esas pisadas. Vemos que el fruto del Espíritu Santo, el cual mora en el corazón del cristiano, es visible, no es estéril. Ese Espíritu Santo que ahora mora en el corazón del creyente se manifiesta con el fruto del amor, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la misericordia, de pensar en el otro a medida que nosotros también pensamos en nosotros mismos, y de esa forma hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. De forma que nosotros ahora somos parte de ese reino de Dios. Y es importante, hermanos, aquí como hacer un paréntesis en lo que es ese reino, porque el reino de Dios está en todo lugar. Cristo vino donde está el reino de Dios, en el cielo, ¿no? En la esfera celestial, donde la voluntad del Padre se hace de manera perfecta, de manera completa, de manera infalible, por los ángeles y santos que están en la presencia de Dios. Cuando Cristo viene a la tierra, Cristo inaugura el reino de Dios aquí, trayéndolo del cielo. Y cuando Cristo viene, aquellos que se someten a su voluntad, como Rey Cristo, que se someten a la voluntad del Rey, a la palabra del Rey, a la autoridad del Rey, son los súbditos de ese reino. De forma que el reino de Dios está aquí y ahora entre nosotros, con su pueblo, aquellos redimidos por su sangre, que hacen ahora la voluntad de ese Rey, y están viviendo en el reino de Dios, no consumado, pero en este momento ya presente. Entonces, Cristo te rescató para que tú seas parte de ese reino y sirvas en ese reino con los talentos y dones que Él te ha dado, de forma que tú puedas hacer su voluntad y manifestar ese amor que Cristo manifestó con nosotros, no en la misma forma, no tenemos ese poder ni podemos salvar a nadie, pero sí con una vida de amor
y de sacrificio que muchas veces cuesta, pero que es bendita al hacer la voluntad de tu Salvador e imitar su amor, porque para eso Él te redimió. Amén. Y miren, hermanos, en Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Primera de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Miren cómo dice: y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y hermanos, no hay nada de malo en expresar nuestro amor y nuestro cariño a los hermanos. Al contrario, es algo que debemos hacer. Alentar a los que están desalentados, animar a los desanimados. Si un hermano está pasando por una providencia aflictiva, consolarlo. Llamar al hermano que no esté aquí hoy, que no sabemos por qué. Eso demuestra al hermano que estamos pensando en él. El hermano puede estar enfermo, podemos orar por él. El hermano puede estar tibio, podemos alentarlo. Si está pasando por una situación de prueba y nosotros estuvimos allí y pasamos por eso y un texto nos fue de bendición, podemos traerle ese versículo que le puede ser de refrigerio al hermano y muchas veces alentar su alma. Sí, debemos expresar, pero también con nuestra conducta debemos manifestar, de forma que es el todo de nuestro ser, de nuestra vida. Muchas veces un hermano no tiene transporte para venir, y si nosotros pasamos por esa ruta y el hermano no tiene cómo venir, podemos buscarlo. Muchas veces una hermana está operada o enferma, le podemos cocinar ese día, o una hermana le puede limpiar la casa. Otra vez un hermano no puede comprar algo que necesita, una medicina. Quizá un grupito se puede juntar y proveerle lo que le falta. De forma que en ese suplir las necesidades de los unos por los otros se muestra el amor de Cristo. Amén. Pero veamos, mi hermano, no solamente eso, que es incluso lo sorprendente de nuestro texto, que el Señor le dice que era a Cristo mismo que estaba sirviendo. Porque nosotros decimos, bueno, lo hago para servir al Señor. Sí, absolutamente. Pero hay una profunda unión mística entre Dios y su pueblo. Y por eso nosotros tenemos esa bella analogía, que más que bella es profunda y gloriosa, de Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo. Y aunque son muchos miembros, 2 brazos, 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, 2 piernas, 2 orejas, es un solo cuerpo. Y como tal, se cuida a sí mismo, y se ama, y se preserva. Amén. Y muchas veces, hasta servirle a alguien que no conoce a Dios, que le puede ser de testimonio. En el trabajo o en el vecindario, muchas veces un inconverso ve la conducta de un creyente y, hermano, esa puede ser la única forma en que vea a Cristo en ti y ve un gesto de amor, de desprendimiento, de sacrificio, y se pregunta, oh, pero ¿y ahí Dios te puede dar una oportunidad para traer el evangelio? Porque él pregunta, pero qué diferente, pero tú viniste, tú no me conoces, no. Y ahí tú le puedes presentar el evangelio y ese puede ser un medio a través del cual Cristo lo traiga a la iglesia. Y solamente Dios sabe cómo el Espíritu Santo puede usar esa palabra. Y aun si no la usa ahí, en el futuro, porque no sabemos los caminos de Dios, pero sí sabemos que Dios nos llama a ser fieles y el crecimiento y la bendición de esa palabra descansa en su poder. Y pensando en esto,
viendo yo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, dice la palabra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y uno dice, pero bueno, hay que predicar el evangelio, eso es palabra, estamos predicando aquí, eso es palabra. Está hablando finalmente de ese poder que muchas veces cuando la escritura en el Nuevo Testamento habla de poder, se refiere al Espíritu Santo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, cuando habla del evangelio, el apóstol Pablo, creo que es en el versículo 16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esa palabra poder es la palabra griega dínamos, de donde tenemos la palabra dinamita. Pero ¿por qué es dinamita de Dios? Porque es lo que Dios usa para traer el pecador a los pies de Cristo. Porque es lo que el Espíritu Santo aplica. Y ahí está el poder, en la obra del Espíritu Santo. Entonces cuando dice el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, nos está hablando de esa capacidad de transformar, de esa capacidad de producir cambio que muestra el poder de Dios en nuestras vidas. Porque ahí que se manifiesta, en que Dios cambia nuestra naturaleza en el sentido como primaria. Tenemos la naturaleza caída, pero ahora tenemos una nueva naturaleza implantada, la naturaleza del nuevo hombre, del Espíritu, que hace del creyente, aún con sus pecados y sus luchas, un hombre espiritual. No espiritual porque anda flotando en una nube, sino porque ahora el Espíritu Santo lo está guiando. Y cuando la Escritura nos habla de ser guiado por el Espíritu, es simple y llanamente hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la gente piensa que ser lleno del Espíritu es como tener un poco más del Espíritu, como si fuese un vaso con agua, y bueno, está medio este vaso, está mitad del Espíritu, hay que llenarlo. No, sino ser guiado por el Espíritu. Y me gusta una ilustración que escuché de John MacArthur, que él decía, como un barquito de vela en el mar, que está siendo soplado por el viento y llevado por el viento. Ese barquito está siendo llevado por el viento. Así cuando un creyente está haciendo la voluntad de Dios manifestada en su palabra, está siendo guiado por el Espíritu. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que si soy guiado por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y aquí, en estas oportunidades de sufrimiento, de aflicción, de carestía, de un hermano que está triste, frío en la fe, apartado, que no tiene cómo venir a la iglesia, que se siente solo, hermanos, son oportunidades de servir. Amén. Oportunidades de servir, de imitar a nuestro Salvador, de conformarnos a la imagen de Cristo y de cumplir ese propósito glorioso para el cual fuimos redimidos. Vemos, sin embargo, que eso pasó con los de la derecha, que eso era una segunda naturaleza. Fijémonos que ellos mismos le preguntan incluso al Señor, pero ¿y cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O hambriento? Ellos no se recordaban. Ellos lo hicieron como algo natural, producto de la influencia del Espíritu Santo. Entonces vemos, no estamos aquí hablando de salvación por obras, en ningún momento. Es simple y llanamente esa consecuencia lógica. Si nosotros tenemos un niño y el niño está tomando leche y no tiene apetito, de una vez te coge para el médico. Un bebé, si no está bebiendo, algo raro pasa. Porque lo natural es que el niño se alimente de esa leche y tenga apetito. Eso es un signo de que algo no está bien. De la misma forma, cuando nosotros vemos que no estamos en nuestra vida manifestando ese amor de Dios, es un momento de orar, de examinarnos, de buscar. ¿Por qué? Porque ese espíritu que está ahí muchas veces lo contritamos, porque nuestra naturaleza caída todavía presenta una batalla muy fuerte. Entonces vemos aquí que los de la derecha de manera natural hacían eso, producto de su crecimiento y andar con Dios, y ni se recordaban cuando el Señor se lo pidió. Le dijo eso, ¿cuándo te vimos? Y miren, mis hermanos, aquellos pequeñitos que nadie recuerda, era servirle a Cristo mismo.
Fíjense que en el texto el Señor ni siquiera dice, es como si me sirvieses a mí. No, cuando le serviste a uno de ellos, a mí me servisteis. Y los de la izquierda, tristemente, no mostraron ese amor de Dios en sus vidas al servirle al pueblo del Señor. Y el Señor ahí lo clasifica como cabritas y ovejas, que quizás debí mencionarlo más en el principio. Y cuando dice que el Señor los apartará como las ovejas a los cabritos, y el comentarista Leon Morris, ahí yo leyendo, dice que las cabras son más sensibles al frío que las ovejas. Y en esa época, imagínense, en una sociedad agricultural como la judía, la de Israel, era una escena muy cotidiana que ellos conocían muy bien. Y muchas veces las cabritas y las ovejas estaban juntas, pero al final del día el pastor las separaba, porque las cabritas tenían que estar en un lugar más caliente para pasar la noche, porque eran más sensibles al frío, y terminaban separadas al final del día. Pues el Señor aquí no nos explica porque Él coge ovejas y cabritos, pero así mismo serán separados, mis hermanos. Y recuérdense cuando hablábamos de que en la introducción habían fechas que esperamos, que son inolvidables, pero aún son por cosas temporales. Pero esto es para una separación eterna, eterna. Y el Señor los separará, reflejando quiénes en realidad servían al pueblo de Dios. Y eso nos debe llamar a hacer algo central en nuestras vidas, en nosotros, en oración, dependiendo de Dios, buscar nuestra naturaleza que se transforme cada vez más a la naturaleza espiritual que Dios ha puesto en nosotros con su Espíritu. Amén. Miren cómo dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es el espíritu que debemos cultivar en una sociedad que está tan absorta, tan centrada en sí misma, donde hoy mismo se habla de tener que buscar el hombre interno que hay en ti, tu yo interior, descubrir el poder que tú tienes. No es adentro que Dios nos manda a buscar, sino afuera en Cristo. Amén. Amén. Y cuando el Señor obra en nuestra vida con su Espíritu, entonces nosotros podemos reflejar ese amor. Porque dentro de nosotros, hermanos, por naturaleza, lo que hay es pecado. Lo que hay es egocentrismo. Lo que está en el fruto de la carne. Pero el Espíritu viene de Dios, quien lo da en su amor. Y nuestra forma de vivir, que sería nuestro tercer punto, manifiesta entonces hacia donde nosotros vamos. Pero vemos que manifiesta hacia dónde vamos de manera interminable. Algo que no podemos nosotros con mente finita concebir. Imagínense, hay un futuro interminable para la raza humana. Y C.S. Lewis, el escritor cristiano que existió en el siglo pasado, cuando él se convirtió, empezó a escribir libros de naturaleza cristiana y escribió que nosotros vemos en la calle seres humanos igual que nosotros caídos, pero dice no hay seres humanos ordinarios, sino que son seres humanos con almas eternas, creados para la gloria de Dios. Y tener esa conciencia nos lleva a que aún en nuestro ejemplo nosotros podemos mostrarle quién es nuestro Salvador con nuestra vida. Y miren cómo dice aquí con respecto al punto 3, nuestra forma de vivir manifiesta hacia dónde vamos. Y ahí fundamentalmente los versículos 34 y 41, que son versículos de veredicto, que son los versículos de la decisión final del rey, de nuestro texto. Y miren cómo dice
el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y nos muestra aquí dos destinos radicalmente opuestos. Dos destinos radicalmente opuestos. El creyente no es juzgado para salvación, sino para recompensa. Pero aún esas obras van a estar delante de su Señor. ¿Y quién no quiere manifestar obras que le agraden a nuestro Señor, aunque no son para salvación, no nos dan mérito ni nada, sino en gratitud por la salvación tan grande que hemos recibido? Y aquellos que profesan la fe pero no ven esa transformación en sus vidas, el Señor le está llamando aquí a que muestre para certeza de esa salvación, esa transformación de vida. Y si no, cuestionarse honestamente si realmente la obra de Dios ha sido hecha en sus vidas. Porque vemos que son dos destinos radicalmente opuestos. Y pensando en esto, mis hermanos, si el Señor nos llama a amar a su pueblo, si el Señor nos manifiesta que amándonos unos a otros es la manera en que el mundo sabrá que somos sus discípulos, sus seguidores. Un discípulo es un seguidor. Entonces nosotros tenemos su pueblo ahí, hermano, el cual Dios te ha dado para que tú lo ames, para que tú veas la certeza de ese amor ahí, mira. Y en esta tierra nosotros tenemos nuestros hijos por la gracia de Dios y por su amor, y los que no lo tienen tienen familiares, pero esos familiares y esos hijos son temporales, mis hermanos. Así como los amamos con nuestra propia vida, si ellos no aceptan al Señor, no estarán en la eternidad con nosotros. Hermanos, no estarán allí. Ese hermano en Cristo que está aquí contigo hoy, por el cual Cristo murió y que está mostrando amor por su Señor, va a ser el que va a compartir la eternidad contigo. Amén. Pensemos en eso, mi hermano. Si nosotros vamos a vivir con ellos eternamente, ese amor se debe empezar a manifestar desde ahora. Porque si no lo amamos ahora, ¿cuándo lo vamos a amar? Y son quienes estarán allí. En esa vida no existe matrimonio. ¿Qué dice la Escritura? El Señor dice: la vida venidera ni se casan ni serán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Va a ser un amor tan perfecto, tan glorioso, tan completo, tan satisfactorio, que va a trascender el amor que nosotros no tenemos a nuestros familiares queridos, a nuestros hijos. Es algo que no podemos concebir, pero ese es el reino que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Y el Señor en su amor, yo creo que a nuestro Señor Jesucristo le faltaban 3 días para ir a la cruz cuando Él habló de este texto. 3 días. Y miren, en ese momento lo que se estaba preocupando era por enseñarnos y enseñarte, hermano querido, hermana querida, cómo tú debes vivir y responder ante las necesidades de su pueblo, ante las necesidades de otro. Porque, hermano, en un mundo que no se ama, que no se conoce, que no se manifiesta amor, que no se sacrifica uno por otro, ese amor muestra algo único, y es a Cristo. Entonces, lamentablemente, eso no se predica mucho, porque la iglesia ha sido muy influenciada por las cosas del mundo. Pero, mi hermano, ustedes tienen un púlpito fiel que le trae la palabra, y Dios le está manifestando el amor a través de eso, para que ustedes vivan vidas que le glorifiquen en santidad y en amor, imitando a su Señor, porque nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, no pensó en Él, y a eso mismo Él nos llama.
Hermanos, y para concluir, pues hemos visto 3 puntos. 1, hay un juicio al cual todos debemos comparecer. Número 2, las obras son un reflejo de la vida espiritual de una persona. Y número 3, nuestra manera de vivir refleja hacia dónde vamos. Y brevemente, a manera de aplicación, rápidamente, hermanos, debemos preguntarnos: ¿es mi deleite servir a los hermanos? ¿Es mi deleite servir al pueblo de Dios? Hermanos, ahí mismo, sí, la pregunta es como evidente. Podemos pensar ahí mismo, sentados en nuestros asientos, de una manera concreta, cómo nosotros tomamos esas oportunidades. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hermano nos viene a la mente que tenemos pendiente porque nos dijo tal cosa y estamos tratando de ver cómo le ayudamos en esto, orando por él, por un pecado que tiene el hermano que no sale de ahí, y yo lo estoy ministrando? ¿Cómo yo lo busco? ¿Cómo lo aliento? ¿Cómo estoy con él leyendo algún texto? Si Dios te ha dado la capacidad de entender la escritura y un hermano no la comprende bien, estúdiala con él, ora por él, regálale un libro, explícale. Y hermano, eso tenga ánimo, esto no es para desanimarnos, porque ¿quiénes somos suficientes para esto? Ningunos. Si no, órale al Señor, si no está viendo eso en tu vida, para que su espíritu lo mueva en ti. Amén. Porque esta es una manera de Dios amarnos, mostrarnos la certeza de esa salvación, porque hay tiempo mientras estamos aquí. Lo que no queremos es dormirnos y confiarnos. Y no dejemos que el mundo defina lo que es un cristiano para nosotros, sino su palabra. Amén. Al leer la escritura y al revisarnos nosotros a la luz de la palabra de Dios. Y le dejo, mi hermano, con este texto que el apóstol Pablo le hablaba a los hermanos en Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y si tú estás aquí hoy sin Cristo, no quisiera irme sin decirte algunas palabras. Dios no te llama a que hagas buenas obras, porque como vimos, las obras no son la base de la salvación, sino la consecuencia de esa salvación. Fuimos salvos por gracia, no por obras, sino para obras. Y eso es lo que lo dice Efesios, ¿no? En la que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Para qué? Para que anduviésemos en obra que Dios ha preparado de antemano, para que en ella caminemos. Amén. A ti te llama el Señor, si tú no le conoces, a que te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en los méritos perfectos, la justicia perfecta de Cristo, su muerte redentora y su resurrección gloriosa, para que seas salvo. Y entonces tú puedas, con el poder del Espíritu Santo, vivir una vida nueva, en santidad y amor a los demás, reflejando el amor de Dios en tu vida y viviendo para el único propósito que satisface y llena nuestras vidas y glorifica a Dios, que es para su obra. Amén. Y vamos a orar, hermano, para que el Señor bendiga esa palabra y la aplique a nuestro corazón. Amén. Oh Padre, gracias por tu palabra, porque ella es gloriosa, es bendita, es incomparable, es eterna. Y tú nos la has dado, Señor. Y no solamente es inspirado a profetas y apóstoles, sino que nuestro Señor Jesucristo mismo anduvo entre nosotros. Y parte de esta palabra gloriosa, esta Biblia que tenemos hoy, hay palabras de Él directamente recogidas allí, puestas por tu Espíritu, para que nosotros andemos como es digno de aquellos que profesan conocerte. Padre, ten misericordia de nosotros, porque somos débiles. Tú sabes que somos caídos, aún nuestra naturaleza caída existe en nosotros. Estamos en una lucha, aún no estamos en un cuerpo glorificado. Por lo que te pedimos que tu Espíritu aplique esta palabra en nuestras vidas. Amén. Que ella sirva para edificación a tu pueblo, Señor, y para salvación a aquellos que aún están muertos en su delito y pecado, para que en todo tú tengas la gloria y así tu reino sea expandido y tu nombre honrado. En Cristo lo pedimos y para su gloria. Amén. 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 Amén.